En 1984, muchos lectores reflexionamos acerca de la novela de George Orwell que llevaba el nombre de aquel año. Entonces no había caído el muro de Berlín y todos esos lectores de Orwell vivíamos en países libres del socialismo soviético, pues en los países gobernados por partidos comunistas, los libros de Orwell no podían leerse. Paradójicamente, era ahí donde las predicciones de Orwell parecían haberse cumplido. Pero en los demás países no nos percatamos de que había otra novela distópica, también escrita en la primera mitad del siglo XX, 17 años antes que 1984, que era la que más nos advertía acerca de los riesgos que corre nuestra civilización, tal y como se están manifestando con gran fuerza en la segunda década del siglo XXI. Me refiero, desde luego, a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. El título de esta novela en inglés es Brave New World, Valiente Mundo Nuevo. Está tomado, como tantos otros títulos de obras literarias, de unas líneas de Shakespeare, específicamente de La Tempestad. Oh prodigio, cuántas y qué hermosas son estas criaturas, qué bella es la humanidad, oh valiente mundo nuevo que tales gentes contiene. La novela no solo toma su título del bardo universal, la presencia de Shakespeare es constante y en ocasiones se le cita en forma literal. Por ejemplo, leamos este pasaje. ¿Leen a Shakespeare?, preguntó el salvaje mientras se dirigían hacia los laboratorios bioquímicos al pasar por delante de la biblioteca de la escuela. Claro que no, dijo la maestra jefe, sonrojándose. Nuestra biblioteca, explicó el doctor Gaffney, contiene solo libros de referencia. Si nuestros jóvenes necesitan distracciones, pueden ir al Sensorama. Por principio, no los animamos a dedicarse a diversiones solitarias. Y en las páginas finales de la novela se citan estas famosas líneas del rey Lear. As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for the sport. Como moscas para los niños abusivos, eso somos para los dioses. Nos matan para divertirse. La acción de Un Mundo Feliz supuestamente sucede en el año 632 después de Henry Ford. Y también supuestamente para entonces los libros de Shakespeare no se imprimen ni se conocen. Pero uno de los protagonistas de la novela, John, el salvaje, pudo leerlo en una vieja copia obsequiada a él por un amante de su madre cuando vivían en una reserva india. Esto nos sirve para destacar una diferencia esencial entre 1984 de George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En la primera, los libros valiosos no se leen porque están prohibidos y la censura es impuesta por un poder central, omnipresente y aplastante. En la segunda, los libros valiosos no se leen, sobre todo porque nadie quiere hacerlo. Los individuos están completamente sumergidos en su placer y en su presente. Carecen del menor interés por conocer no solo las grandes obras literarias o las hazañas del pasado, sino el dinamismo del pasado, lo que llamamos la historia. ¿Cómo se consigue anular el deseo de ir más allá, de ser originales, de ampliar los propios horizontes, de mejorar el mundo? El eslogan, el lema de la sociedad escrita en Un Mundo Feliz es el siguiente: comunidad, identidad, estabilidad. Lo que importa ahí no es el individuo, sino la comunidad. No el individuo que puede tomar decisiones autónomas
correr riesgos, equivocarse, destacar, en suma, ser libre. No, lo que importa ahí es la identidad fija para siempre. Esa es la clave de la estabilidad. La ingeniería genética, para seguir describiendo lo que sucede en un mundo feliz, se emplea para dividir a la sociedad en castas. Los niños no nacen vivíparos, como dice la novela, del vientre de su madre, sino en frascos. Los creadores de esta monstruosidad, o al menos el propio Huxley, sabían algo que el propio Platón ya había visto cuando propuso su utopía en el siglo IV a.C. Las familias son el origen de emociones fuertísimas, por necesidad inestables, pero además egoístas. Los padres preferirán siempre o casi siempre a su propia progenie por encima del resto. Pero en ese cobarde mundo futurista no bastaba con la ingeniería genética. También tenían que echar mano de otras herramientas. Y la más temprana de ellas era una herramienta que para algunos pedagogos modernos podría parecer un sueño hecho realidad. Me refiero a aquellos pedagogos que piensan que el ideal de la educación es el aprendizaje sin esfuerzo. Porque lo que hacían en esta sociedad descrita por Huxley era introducirse en el sueño de los niños para alterar su realidad. El nombre que se le da en la novela a esta herramienta es himnopaideia o himnopedia. En Grecia, Hipnos era la personificación del sueño, como en Roma lo fue Somnus. Los niños recién creados, que no nacidos, eran obligados en sueños a escuchar mensajes conformistas que tenían el poder de condicionarlos mental y emocionalmente. Sobre este procedimiento hay un diálogo en el que el director del criadero de niños explica en qué culmina este condicionamiento. Hasta que al fin la mente del niño se transforma en estas sugestiones y la suma de estas sugestiones es la mente del niño. Y no solo la mente del niño, sino también la del adulto a lo largo de toda su vida. La mente que juzga, que desea, que decide, formada por estas sugestiones. Y estas sugestiones son nuestras sugestiones, la que nosotros le hemos implantado. Pero vayamos a las otras herramientas. Pese a todas las precauciones tomadas para asegurar la comunidad, la identidad y la estabilidad, aún así de vez en cuando se presentaban problemas en ese mundo supuestamente feliz. Para ello echaban mano de dos cosas. La primera, que comenzaba desde muy temprana edad, era la promiscuidad sexual, aunque desde luego no la llamaban promiscuidad. Se trataba más bien de una vida sexual despersonalizada y desenfrenada, en la que nadie se enamoraba de una sola persona. Algo parecido al uso que hacen los bonobos del sexo para limar asperezas y reducir los conflictos en su comunidad. Los bonobos fueron observados por primera vez en 1927 en los bosques húmedos del sur del río Congo, y la novela de Huxley se publicó en 1932. Así que es posible, solo posible, que el autor se haya inspirado en ellos para su exposición del uso de la sexualidad con fines de apaciguamiento social. Y por último, en aquella sociedad tenían el soma, una droga que los hacía olvidarse de sus problemas y de sus preocupaciones y que les permitía sentir un enorme placer en el presente. Ya hemos mencionado en este programa la primera aparición de una droga de este tipo cuando hablamos de la isla de los comedores de loto, de la que Ulises tuvo que rescatar a sus hombres.
Ulises tenía un pasado y deseaba un futuro, y se percataba de la inhumanidad que hay en solo vivir en tiempo presente. Cuando George Orwell publicó su novela distópica 1984 a finales de los años 40, Aldous Huxley, quien había sido su maestro de francés en el Eton, le escribió una carta para felicitarlo. En esa carta encuentro la siguiente reflexión. Me parece que en las próximas décadas los líderes del mundo descubrirán que el condicionamiento de los niños y la narcohipnosis son más eficientes como instrumentos de dominación que las cachiporras y las prisiones, y que las ansias de poder pueden cumplirse de modo tan eficiente si se consigue que la gente desee su propia servidumbre, como si se les reprime y se les golpea para que obedezcan. Es momento de terminar la primera de las 2 emisiones que dedicaremos a la obra más conocida de Aldous Huxley. No haremos ningún comentario sobre su calidad literaria, pues lo que nos interesa tan solo son sus dotes como profeta. No hemos pretendido ni siquiera recomendar su libro, sino tan solo escuchar sus voces de advertencia. Concluyamos con una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿No estaremos nosotros, en el año 2017, después de Cristo, inundados de información trivial e irrelevante, deseando, como temía Aldous Huxley, nuestra propia servidumbre? Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.